En pocas palabras, el aumento salarial para los diputados. Nos acompaña la presidenta del organismo legislativo, Nery Ramos, quien por cierto ha dicho públicamente que él no está de acuerdo con este aumento. Pero vamos a conversar acerca de qué está pasando con ello en realidad, porque hay una serie de controversias en relación con el tema. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en este medio. Te agradezco mucho que haya tomado la llamada, presidente Ramos. La pregunta es muy directa. ¿Se le va a pagar a los diputados aumento en febrero, sí o no? De mi parte, no. Sin embargo, los miembros de Junta Directiva somos 9 y dependerá de la decisión de la mayoría. De su parte no, pero la mayoría va a decidir. Pero se supone que ya está listo el aumento. ¿Qué nos dice? Me permito explicar el siguiente punto. Perfecto. El Congreso de la máxima autoridad en el Congreso de la República es el Pleno. No es el presidente ni la Junta Directiva. Y en segundo plano está la Junta Directiva, integrado como un órgano colegiado. Y hasta en tercer plano está la autoridad del presidente. Es decir, ni como órgano de Junta Directiva, ni como presidente tenemos la autoridad jurídica de oponernos a una decisión de la máxima autoridad. Sin embargo, tenemos el derecho individual de distinguir o de apartarnos de las decisiones del Pleno en este caso. Y en mi caso particular, mi voto lo expresé de un primer momento en contra. Las decisiones administrativas que se han ido tomando siempre han contado con mi voto en contra, y en ese sentido mi postura es en contra del aumento. Sin embargo, la Junta Directiva se integra por 9 miembros y desconozco en este caso cuál va a ser la decisión de la mayoría. En mi caso particular, mi voto será en contra. Usted decía que el Pleno es al final de cuentas el que manda o debería mandar, y la resolución de la CC lo plantea. Entonces, ¿qué es lo que de aquí a finales de mes, qué tendría que ocurrir para que en ley y como debe ser este aumento entrara en vigencia? Bueno, realmente el incremento, según el acuerdo de la máxima autoridad, que es el Pleno del Congreso, sigue vigente. Ese no fue amparado por la Corte de Constitucionalidad, únicamente la indemnización, es decir, este es un derecho vigente, que se encuentra vigente sobre el tema, y dependerá de quienes tomen la decisión de acatar. Usted dice que no está de acuerdo, que su voto será en contra. ¿Cómo se maneja eso adentro del Congreso con quienes están a favor y con quienes lo rechazan? Cuéntanos un poco de ese ambiente interno en el legislativo. Bueno, lo que se percibe es un requerimiento masivo de los miembros, sobre todo de los diputados que votaron a favor del incremento salarial, de un requerimiento de cuánto se va a hacer efectivo. Sin embargo, esto ha llevado a un proceso administrativo que, como reitero, mi voto siempre ha sido y ha estado en contra, y desconozco en qué momento se va a finalizar ese proceso. El día de hoy se tendrá una reunión nuevamente con todos los integrantes de Junta Directiva para discutir ese asunto. ¿Y si está en agenda? ¿Sí se va a platicar de eso en la Junta Directiva? Sí. Debemos decir que no es una reunión común, es una convocatoria que existe para el efecto, donde se conoce agenda legislativa y agenda administrativa, donde cada uno de los miembros son convocados, y ahí se va abordando cada uno de los puntos, y dentro de los puntos a abordar está precisamente el incremento salarial. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí, señor presidente? Porque usted dice que prácticamente todos están en favor, solo usted está en contra. En esa Junta Directiva. No he dicho eso. Bueno, cuéntanos. Está hablando de mí, que mi voto ha sido en contra y seguirá siendo en contra. Sin embargo, los miembros de Junta Directiva somos 9 y desconozco cuál vaya a ser la decisión del resto de integrantes de Junta Directiva. O sea, usted no tiene idea qué pueda pasar hoy. ¿O podría ser que los 9 estuvieran en contra? Se estará sesionando como Junta Directiva para conocer ese asunto. Debo aclarar otro punto. Yo lo interrumpí algo cuando usted iba a decir algo. ¿Qué es lo que iba a decir? Cuéntenos. Sí, debo aclarar otro punto. Algunos diputados, desafortunadamente, algunos diputados que han buscado de alguna forma hacer ruido sobre este tema, han dicho que hubo un incremento al presupuesto del Congreso para ese fin, y es absolutamente falso. Incluso han hecho circular algunas
algunas enmiendas que se hicieron al presupuesto del Congreso, que únicamente incluye el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Parlacén y de la Corte Centroamericana de Justicia. Ese es el dato de la enmienda que, de acuerdo a la ley, es el Congreso que debe aprobarles el presupuesto y no es un rubro, ningún incremento para fines de salarios o incrementos salariales. Así que es absolutamente falso que el presupuesto haya sufrido un incremento para ese fin. Es el presupuesto, reitero, del Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos, que por ley el Congreso debe aprobar. ¿Con qué objeto cree usted que estos diputados han hecho circular esa información? Bueno, el canibalismo político que existe en el Congreso de la República, y desafortunadamente no hay méritos propios para brillar y presentar resultados al pueblo de Guatemala, y únicamente utilizan este tipo de información para desinformar desafortunadamente al pueblo de Guatemala. ¿Qué diputados son esos los que han hecho esto que usted describe como canibalismo político? Yo he visto precisamente a un Inés Castillo, he visto a un José Chica haciendo canibalismo político ahí constantemente sobre este tema, haciendo señalamientos sin ningún fundamento. Los documentos ahí están absolutamente claros. Señor presidente, ¿usted se siente amenazado de alguna manera por el Ministerio Público? Un cargo de esta naturaleza conlleva asumir el riesgo constante de todas las estructuras, desafortunadamente, institucionales y no institucionales, incluso a lo interno del Congreso de la República, donde hay un ataque sistemático desinformando al pueblo de Guatemala sobre determinadas acciones que carecen absolutamente de algún fundamento. Me refiero al caso Semilla, específicamente. Por eso le pregunto si usted se siente de alguna manera amenazado por el Ministerio Público. En este caso estamos absolutamente tranquilos, dado que hemos explicado absolutamente que las decisiones fueron en el marco de las facultades que nos otorga el artículo 23 de la ley del organismo legislativo y que están dentro del ámbito de nuestras competencias. Una de las decisiones que tomamos respecto a la restitución de derechos fue denegar precisamente esa restitución de derechos, dado que no somos la autoridad competente para el efecto. En todo caso es el Tribunal Supremo Electoral y los órganos jurisdiccionales, y en el otro caso fue el conocimiento y resolución de las cartas del Tribunal Supremo Electoral, donde nos daba cuenta de que el partido Movimiento Semilla se encontraba vigente, plenamente vigente, y en ese sentido nuestra decisión administrativa fue actualizar una base de datos que es un mero control administrativo del Congreso de la República y no una restitución de derechos. Así que tengo la absoluta tranquilidad junto a los miembros de la Comisión Permanente que nuestras decisiones fueron tomadas en el marco que la ley nos faculta. Señor presidente, usted ha mencionado esta frase, yo la he apuntado muy bien aquí, canibalismo político, que tampoco es nueva ni es la primera vez que ocurre, pero me gustaría saber cuál es la visión que usted tiene, el análisis que usted tiene, la panorámica que usted tiene del actual Congreso, considerando que se ve que es muy fragmentado y que no hay, digamos, alianzas como sólidas que pudieran garantizar que pudiera ir caminando la agenda legislativa. ¿Qué opina de eso? Bueno, la agenda legislativa sí ha caminado, y eso gracias a los diputados y bloques que tienen un verdadero compromiso con el pueblo de Guatemala y se dedican a trabajar y no a un ataque interno dentro del Congreso. Sin embargo, hemos observado que las diferencias y los conflictos partidarios desafortunadamente los han trasladado al Congreso de la República. Hay 4 o 5 partidos que tienen serios conflictos internos que no han podido resolver en el marco de sus propios estatutos o la ley electoral, y han trasladado esos conflictos al Congreso de la República, puntualmente a la Junta Directiva, para resolver como ellos quieren, caprichosamente y en los plazos que a ellos se les ocurre que debe resolver la Junta Directiva. Nosotros como conocedores del derecho y de los procesos y las garantías constitucionales hemos desarrollado los procesos para la resolución de esos conflictos, y en todo caso esperar también lo resuelto por los órganos jurisdiccionales para poderlo operar dentro del Congreso de la República, sobre todo separaciones de bloques hacia determinados diputados afines a secretarías generales de partidos políticos y secretarios generales expulsando a estos bloques no afines a la secretaría. Si le hubiésemos dado trámite tal como lo han requerido hasta el día de hoy, no tendríamos bloques en el Congreso de la República. Recuerdo una declaración suya de principios de este mes que dice así textualmente: a algunos diputados les gusta vivir del conflicto. ¿A qué se refería con eso? En efecto, viven del conflicto y cuando no lo hay lo buscan.
y hemos visto bloques que reiteradamente se dedican a generar conflicto y a generar aparentemente crisis dentro del Congreso de la República, y lo único que hemos observado es una crisis existencial, porque se han venido quedando solos poco a poco, ni sus propios miembros de bloque ya les obedecen, y lo que hacen es pegar un grito en la instancia de jefes de bloque que hay crisis, que no avanza la agenda, cuando hemos visto una agenda que verdad avanzó el año pasado con 36 decretos muy significativos, que es de lo que debemos dar cuenta al pueblo de Guatemala. Este año llevamos 3 decretos y el día de hoy esperamos avanzar en el Congreso de la República. Así que mi afán y el afán de los mayoría de miembros de junta directiva es hacer que la agenda avance, y estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de aquellos bloques y aquellos diputados que realmente tienen un compromiso con el pueblo de Guatemala, pero aquellos que solo se dedican ahí a atacar, a destruir y a generar conflicto dentro del Congreso de la República, pues de verdad el pueblo de Guatemala y nosotros tampoco esperamos mucho. Señor Ramos, avanza la agenda legislativa, según usted habla de 36 decretos el año pasado, pero la percepción que hay es que sigue, aunque diferente tal vez, pero sigue de alguna manera esa manera transaccional de pasar las leyes y de que las cosas se muevan en el Congreso de la República. ¿Qué opina de eso? Pues es una mera percepción. Yo he sido muy claro que la legitimidad de esos 36 decretos obedece precisamente a que no me dio ningún incentivo perverso bajo la mesa, sino el compromiso genuino del bloque que decidieron trabajar por el pueblo de Guatemala, y me permito referirme a la ley de competencias, un trabajo extraordinario de la Comisión de Economía, y la ley de infraestructura vial, también otro extraordinario trabajo, la ley de tarjetas de crédito, la ley de trasplante de órganos, la ley para la atención integral del cáncer, y así sucesivamente una serie de leyes que ahora el pueblo de Guatemala puede disponer para atender esas demandas tan sentidas que se tenían en el medio. Así que la percepción es difícil a veces de poderla destruir cuando ha sido la costumbre dentro de un organismo de Estado, pero en mi caso particular yo puedo dar fe de que esas transacciones desaparecieron, y lo que hemos tenido es una manifestación genuina y espontánea de los diputados que quieren trabajar por Guatemala, y gracias a ellos es que tenemos esta vez 36 decretos, llevamos 3 en este año y esperamos seguir avanzando una vez se mantenga esa disposición de los señores diputados de trabajar por Guatemala. Yo en lo particular no me prestaré en lo absoluto para generar un solo incentivo perverso, porque eso deslegitima de alguna forma cualquier resultado que le podamos llevar a los guatemaltecos. Le hago una pregunta en ese sentido. Dicen que ya no hay maletines con dinero, pero ahora hay asignaciones en el presupuesto. ¿Qué contesta eso? Bueno, yo creo que las asignaciones en el presupuesto, el aprobar el presupuesto es una facultad del Congreso de la República. La distribución presupuestaria se origina de una propuesta que viene precisamente del Ejecutivo y que es analizada en el Congreso de la República, y que se distribuye para que el Ejecutivo pueda llevar las obras y los servicios al pueblo de Guatemala. Algunos están en contra de la aprobación de un presupuesto, pero cuando tenemos más de 25,000 millones en caja y bancos que no se han podido ejecutar precisamente por falta de los techos presupuestarios, nuestro compromiso es generarle esos espacios presupuestarios al Ejecutivo para que estos puedan invertir en infraestructura, en salud, en educación y tantas necesidades que tiene el pueblo de Guatemala. Mientras un Congreso no le apruebe un presupuesto al Ejecutivo, ¿qué podrá ejecutar un organismo ejecutivo? Absolutamente nada. Que se preste esto también a esas malas interpretaciones y a esas percepciones, pues yo creo que eso sí escapa de mi alcance, de mis potestades. Lo que hacemos es cumplir con lo que la ley nos mandata, que es aprobar este presupuesto. Lo que hemos visto a través de los consejos de desarrollo son obras, son carreteras pavimentadas, sobre todo en el pueblo rural de Guatemala, que carece de esa infraestructura tan vital. Lo que vemos es construcción de escuelas, centros de salud, agua potable, drenajes. Esas son las obras primitivas que el pueblo de Guatemala rural, sobre todo, no ha podido resolver, y que esperamos que con estas asignaciones a través de los consejos de desarrollo y los señores alcaldes se vea esa obra en el pueblo de Guatemala. Hay funcionarios. La forma transparente en que esto se ejecute es una facultad, por supuesto, propia del Ejecutivo y de la Contraloría General de Cuentas, y nuestra labor de fiscalización que estaremos realizando. Hablando de fiscalización, rápidamente, señor presidente, hay varios funcionarios, y esto tampoco es la primera vez, pero se supone que ahora hay incluso más citaciones que antes
antes. Hay algunos funcionarios de gobierno que dicen, bueno, nos mantenemos en el Congreso y no hacemos nuestro trabajo. ¿Usted qué opina de eso? Hemos ido tratando de dialogar con los diferentes bloques. ¿Por qué? Primero, es una facultad de los diputados y los bloques, y un presidente no puede interferir en esa facultad jurídica que les asiste, pero sí coordinar y dialogar con ellos sobre la importancia que los ministros puedan estar en sus carteras desarrollando su trabajo. De esa cuenta se han logrado que diferentes bloques desistan de las interpelaciones que estaban en curso, y que ha bastado una citación para despejar las dudas que ellos tenían respecto a demandas que los distritos o el pueblo de los distritos que ellos representan les han estado exigiendo. Para terminar, señor presidente, usted entonces reafirma que todavía no está totalmente consumado el aumento para los diputados. Confirmo que no se ha entregado, no se ha depositado ningún incremento salarial. Uno, que no hubo un incremento presupuestario, como falsa e irresponsablemente señala el diputado José Chiqui, menciono su nombre en este medio. Lo que se propuso fue el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Parlacén y la Corte Centroamericana de Justicia, así que absolutamente falso, y que el día de hoy vamos a estar abordando el tema con los miembros de Junta Directiva. No hay ningún acta de principios de mes que confirme el aumento, no existe ningún documento como tal, según usted. Existe un acta en la que igual yo no estuve presente, pero requerí la información. Existe un acta donde se requiere a la Dirección General, a la Dirección de Recursos Humanos, si no estoy mal, y a la Dirección Administrativa, que verifique el presupuesto general para determinar si existen o no fondos para el cumplimiento de ese mandato del Pleno del Congreso de la República, en lo que se requirió en esa acta, y que algunos han interpretado que en esa acta se autorizó. Debo recalcar, la Junta Directiva no autoriza nada. La Junta Directiva ni el presidente no tienen la potestad de autorizar nada. En todo caso, sí darle cumplimiento a lo dispuesto por la máxima autoridad, que es el Pleno del Congreso de la República, y en ese sentido lo que se hizo fue darle el trámite con la mayoría de la firma de la mayoría de los miembros de Junta Directiva, y requerir la información financiera y presupuestaria para la toma de decisiones. Gracias al presidente del Congreso, Nery Ramos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.